Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestra primera clase. Hoy empezamos con la materia, con el desarrollo del primer capítulo, donde veremos los conceptos básicos fundamentales de lo que es el dibujo mecánico, también llamado dibujo técnico. Vamos a ver la importancia que tiene esta materia en la formación profesional del ingeniero. Es importante conocer de que el dibujo técnico, como tal, sirve para representar de manera gráfica un objeto o una idea práctica. Esta representación de un objeto, una pieza mecánica, una máquina, se tiene que hacer en base a normativas. No se puede hacer el dibujo de una pieza, de un componente de una máquina alegremente, pues sin ningún tipo de criterio. Hay que seguir ciertas normas que existen para el efecto, que pueden ser normas nacionales o normas internacionales, para poder describir y poder plasmar de manera correcta sobre un plano las características de una pieza. Esto es muy importante para ustedes, los futuros ingenieros, porque en su vida profesional y en su formación académica también van a utilizar bastante lo que es el dibujo. Y el dibujo que hagan de cualquier objeto, de cualquier diseño, tienen que hacerlo en base a las normativas. Entonces es importante saber que todos los objetos, todas las máquinas, todas las herramientas están compuestas por diferentes cantidades de elementos. Elementos que pueden tener una o miles de piezas que está compuesto por relación. Esta herramienta ha tenido que ser diseñada previamente y ese diseño ha tenido que ser plasmado en un plano. Un plano que ha servido para fabricar cada pieza, cada componente de esta herramienta. Pero ese diseño, ese dibujo, se lo realiza en base a ciertas normativas. Cada pieza de este objeto puede tener diferentes tipos de vistas, de tal manera que sirva para poder fabricar la pieza de manera adecuada. Cualquier objeto tridimensional, como vemos acá, este pequeño objeto que vemos acá en el centro, puede tener diferentes vistas, dependiendo desde dónde lo vea el observador, va a tener diferentes formas. Si lo ve de frente, por ejemplo, la vista frontal o de alzado que se llama, el objeto lo va a ver de esta forma el observador. Si lo ve lateralmente, desde un extremo, lateral derecho, lo va a ver de esta forma. Y así, dependiendo del punto de vista que tenga el observador en el objeto se va a ver de diferentes formas. Entonces vamos a aprender que en el dibujo es importante plasmar un objeto tridimensional en el plano. De eso se trata el dibujo, plasmar o representar un objeto tridimensional en el plano, de tal manera que pueda ser fabricado de la manera correcta, sin que queden dudas o sin que quede, digamos, un malentendido sobre la forma que tiene el objeto. Este es un ejemplo de una pieza, de una máquina, que está dibujado según normativa, donde se pueden ver diferentes vistas de este objeto. Aquí tenemos una vista isométrica, se llama esta. Es una vista isométrica que nos da la forma aproximada que tiene el objeto. Pero en el dibujo, este objeto tiene que ser plasmado, digamos, desde diferentes puntos de vista. Aquí tenemos diferentes puntos de vista del mismo objeto. Las acotaciones que se llaman. El objeto tiene que estar completamente acotado para poder fabricarlo adecuadamente. Sin estas acotaciones sería imposible poder fabricar la pieza. No podemos fabricar la pieza que no tenga dimensiones. Entonces existen diferentes herramientas que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de la materia, como por ejemplo la representación en vistas, lo que es la acotación, lo que son los cortes, lo que son las vistas parciales. Pues todo eso vamos a ir viéndolo durante el desarrollo de la materia, para que vean que esto es muy importante, porque esto lo van a utilizar en su formación académica también, en las diferentes materias que vayan desarrollando en adelante. Como dice la definición acá, el dibujo técnico es el lenguaje gráfico, universal, técnico, normalizado, por medio del cual se manifiesta una expresión precisa y exacta. Y su objetivo principal es la exactitud. Las aptitudes para esta clase de dibujo por lo general son adquiridas, es decir, que se llega a él a través de un proceso de conocimiento y aprendizaje. Se caracteriza porque utiliza una simbología propia y específica, generalmente normalizada.
Pero el dibujo no solamente es aplicado en nuestro campo, en la ingeniería mecánica, electromecánica, mecatrónica, autotrónica. El dibujo tiene su aplicación en diferentes campos, en diferentes especialidades. Y cada especialidad, cada campo tiene sus normas también específicas. Por ejemplo, el dibujo arquitectónico que se llama. Seguramente muchos de ustedes han debido ver los planos de su casa, los planos de un edificio, que han sido realizadas, que han sido diseñadas por un arquitecto. Entonces, estos planos se han hecho según normas correspondientes al dibujo arquitectónico. No planos para la construcción de edificios, casas, quintas, qué sé yo. Hay diferentes tipos de planos que se utilizan. Como en este ejemplo, podemos ver aquí la representación según un diferente método de proyección. La representación de un ambiente, ¿no? Este es un plano, por ejemplo, arquitectónico, el plano de una casa, donde podemos ver los diferentes ambientes, los diferentes objetos que son parte del mismo, las paredes, las ventanas, las puertas, todo ha sido dibujado según una normativa. De tal manera que este plano, un plano de una casa así, de esta forma dibujado, claramente puede ser interpretado aquí o en la China, porque las normas que se han utilizado son normas universales. Esto que ven acá, esta parte de acá, representa una grada. Entonces, un arquitecto que vea, digamos, un objeto o un plano que tenga esta parte dibujada de esta forma, claramente va a saber que es una grada. No hay lugar a confusión. Eso tiene que ser entendido por todos de la misma manera. En el campo mecánico, en nuestro campo es muy importante esto de los planos. En el dibujo mecánico se emplean la representación de diferentes piezas, de partes, máquinas, equipos, herramientas, como ser grúas, motos, aviones, helicópteros, de cualquier tipo de máquina. Todas las máquinas siempre tienen diferentes piezas que tienen que ser fabricadas de acuerdo a un plano. Entonces, esos planos son importantes para poder fabricar la pieza, ¿no? Hay diferentes tipos de planos, llamados de conjunto, de despiece, isométricos. Es algo que vamos a ir aprendiendo durante la materia. Los planos que representan un conjunto de piezas con indicaciones gráficas para su colocación y armar un todo. Es como un rompecabezas que se va armando con los diferentes elementos que son parte de un mecanismo, los planos de montaje. Ahí tenemos un ejemplo de un plano que corresponde a un pequeño mecanismo, a una pequeña máquina, por decir. Este pequeño mecanismo está representado en tres vistas, ¿no? Esta se llama vista frontal, esto puede ser una vista superior y una vista lateral. El plano tiene que ser de tal forma que permita la fabricación de la pieza sin lugar a malos entendidos. Con este plano así dibujado yo tengo que ser capaz de fabricar este componente con las dimensiones adecuadas. Esto se llama plano de conjunto. Este plano viene acompañado por los planos de despiece que se llaman, donde se dibuja cada elemento del plano, cada elemento de la máquina. Este pequeño mecanismo está compuesto por muchos elementos, fíjense, la rueda, la polea, por decir, el eje, los soportes, los pernos de sujeción. Hay diferentes elementos. Y cada elemento de este plano de conjunto va a tener un plano de despiece para poder fabricar cada pieza de manera adecuada. De tal manera que en el montaje todas las piezas pues concuasen perfectamente. Otro campo de aplicación sería el dibujo eléctrico y también el dibujo electrónico. También existe simbología adecuada para poder representar diferentes componentes eléctricos y electrónicos sobre un plano. Los planos arquitectónicos, por ejemplo, también vienen acompañados por un plano eléctrico que se llama, donde se ve la distribución de las líneas eléctricas que corresponden a un ambiente determinado. En qué parte vienen los focos, en qué parte vienen los interruptores, en qué parte vienen los tableros de control. Pues todo eso tiene que ser dibujado también en un plano eléctrico utilizando la simbología correspondiente. El plano electrónico también utiliza diferentes otros elementos, como ser, por ejemplo, resistencias, condensadores, transistores, circuitos de todo tipo. Ahí tenemos dos ejemplos. Un plano eléctrico de un ambiente.
un ambiente con varias habitaciones donde se ve la ubicación de los diferentes elementos, ¿no? Que en este caso serían focos, interruptores, tableros, etc. Y un plano electrónico, que puede ser de una computadora, por ejemplo, de un teléfono celular, donde se ven circuitos integrados, se ven resistencias, se ven filtros, se ven condensadores, pues de todo tipo, ¿no? Todos estos elementos también son dibujados bajo norma. Este elemento representa una resistencia. No hay lugar a confusión, ¿no? Cada elemento está dibujado según la normativa correspondiente. Otro campo de aplicación del dibujo sería el dibujo geológico, que se emplea en esta especialidad, en esta disciplina que se llama la geografía o la geología. Sirve para representar las diferentes capas de la Tierra, empleando una simbología que da a conocer los tipos de materiales, como son minerales, que está presente en la superficie terrestre. Ahí tenemos un ejemplo de este tipo de mapa geológico, donde vemos que con la simbología apropiada podemos ver el tipo de material que existe sobre la superficie, ¿no? El tipo de material, cada uno de estos elementos simbolizados de esta forma representa un determinado tipo de material. Entonces también en el campo geológico existen normas que permiten representar de manera adecuada una superficie terrestre para indicar los diferentes minerales y materiales por los cuales está compuesto. El dibujo topográfico es bastante utilizado también, en la ingeniería civil, por ejemplo, la topografía, que sirve para representar gráficamente características de una determinada extensión de terreno, mediante signos convencionales establecidos. En este plano podemos ver algunos tipos de accidentes naturales o artificiales, las cotas o medidas, curvas de nivel que se llaman, como en este ejemplo. Muchos han debido ver planos de este tipo, donde se ven unas líneas como estas, que se llaman curvas de nivel. Cada curva de nivel nos representa la forma que tiene esa superficie. Fíjense cómo aquí en este plano bidimensional estamos representando un objeto tridimensional. Entonces aquí uno puede darse cuenta fácilmente de qué forma tiene la topografía, dónde existen cerros, qué altura tienen los cerros, las montañas. Eso claramente se puede ver en la representación de estas curvas de nivel. Cada curva de nivel está a una cierta altura con respecto al nivel del mar, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? En estas curvas de nivel están marcadas las alturas correspondientes a cada superficie. El plano topográfico se llama. En el dibujo urbanístico también se utiliza el dibujo para ubicar centros urbanos, zonas industriales, bulevares, calles, en las guías, por ejemplo, en las guías de las ciudades, que vemos constantemente para poder ubicarnos. Vemos este tipo de planos donde está ubicado todas las calles. Es como una guía que sirve para poder ubicarnos la distribución de las diferentes calles, las diferentes plazas, los diferentes parques, ¿no? El plano urbanístico que se llama, que también es realizado según una normativa correspondiente. Cada especialidad tiene sus normas de dibujo. En nuestro caso vamos a aprender todas las normas que corresponden a nuestra especialidad. Y bueno, ¿cuáles son las características del dibujo técnico? ¿Qué características debería cumplir? Primero, que tiene que ser de representación gráfica. O sea, un plano, un dibujo tiene que estar plasmado en un soporte gráfico, en una hoja de papel. En una hoja de papel bidimensional. Segundo, que tiene que ser universal. ¿Qué quiere decir eso? Que el plano de un objeto, de una pieza mecánica, de una máquina, tiene que ser comprendido de similar manera en cualquier lugar del planeta. Porque estamos utilizando normas que son utilizadas en todos los países. Tiene que ser de interpretación universal. Y tiene que ser preciso, de tal manera que con un plano se pueda fabricar de manera precisa un objeto. Como dice acá, es fundamental que todas las personas
diseñadores o técnicos sigan unas normas claras en la representación de las piezas. A nivel internacional, las normas son encargadas de marcar las directrices precisas para dibujar un plano. El dibujo técnico, las normas de aplicación, se refieren a los sistemas de representación. ¿De qué hablamos al decir un dibujo preciso? A la utilización de líneas adecuadas, formatos de hojas de dibujo, que es importante. No se puede hacer un plano en cualquier tamaño de hoja de dibujo, en cualquier tipo de hoja. Existen formatos establecidos, existen las rotulaciones correspondientes, los márgenes, los carimbos que se llaman, y la representación de los diferentes elementos se puede hacer mediante los cortes, las secciones, vistas, etc. Entonces esto es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta que el dibujo tiene que tener estas características: ser gráfico, ser de comprensión universal y preciso. Ahora veamos un poquito los diferentes sistemas de representación de un objeto. ¿Cómo yo puedo representar un objeto tridimensional en un plano bidimensional? Existen diferentes sistemas de representación. Aquí voy a mencionar varios, aunque no vamos a utilizar todos. Nosotros vamos a utilizar solamente unos dos, principalmente, pero veremos cuáles son los diferentes sistemas de representación que existen, ¿no? Que son utilizadas en diferentes especialidades. Como dice acá, existen básicamente 4 sistemas de representación: el sistema diédrico de Monge y el sistema acotado, que representan los sistemas métricos. Y luego tenemos el sistema axonométrico y el sistema cónico, llamados sistemas perspectivos. El que vamos a utilizar en nuestra materia sería el sistema axonométrico. Pero veamos las características de estos sistemas de representación de un objeto tridimensional en el plano. Los sistemas métricos son aquellos que no representan un objeto de una manera clara para un neófito, pero permite el cálculo de múltiples operaciones. Y estos sistemas métricos son dos, como hemos indicado anteriormente, ¿no? Primeramente el sistema diédrico o proyección de Monge, o también llamado doble proyección ortogonal. Este sistema utiliza 2 planos de proyección principales para determinar casos de representación y también puede auxiliarse de otras proyecciones. Pero veamos cuáles son las características. Fíjense acá. Es el sistema diédrico. Para representar un objeto tridimensional del espacio, este sistema utiliza 2 planos: un plano vertical de proyección y un plano horizontal de proyección. De tal manera que un punto que se encuentra en el espacio se puede proyectar sobre el plano vertical y también se puede proyectar sobre el plano horizontal. Un objeto en el espacio lo representamos en estos 2 planos, los cuales luego de abatirse, de desdoblarse por decir, vamos a tener un solo plano. Lo mismo una recta, fíjense, una recta en el espacio se puede representar sobre este plano vertical y también se puede representar sobre este plano horizontal. Una vez que abatamos estos 2 planos, vamos a tener solamente un plano que nos va a representar la recta que se encuentra en el espacio. Y también podemos representar un plano cualquiera en el espacio, un plano cualquiera como el plano alfa, representarlo en estos 2 planos. Es el sistema diédrico que se llama, ¿no? Utilizado bastante en ingeniería civil principalmente y en arquitectura. Ellos utilizan bastante este tipo de sistemas de proyección. El sistema acotado, ¿qué características tiene? Utiliza una única proyección y la altura o cota de los puntos viene indicada por un número escrito. Veamos las características de este tipo de representación llamado sistema acotado. Ahí está, el sistema acotado. Primeramente veamos que su principal ventaja sobre los otros sistemas es la posibilidad de representar superficies de forma irregular, como las de un terreno, aunque también se puede emplear para representar superficies poliédricas y realizar operaciones en ellas. Ahí está un plano específico dibujado con un sistema acotado. ¿Qué representa cada una de estas líneas de nivel? Fíjense, aquí tenemos la explicación. Digamos que tenemos un cerro que queremos representarlo en un plano. Como el cerro es tridimensional, no podemos dibujar un objeto tridimensional. Tenemos que representarlo en el plano de la siguiente manera.
Es como si hiciéramos cortes a diferentes alturas. Sobre este cerro estamos haciendo cortes a diferentes alturas. Un corte a una altura de 2, por decir, 2 unidades, nos va a mostrar la forma que tiene la periferia del cerro. Eso se llama curva de nivel. Y aquí lo tenemos representado, fíjense. La forma que tiene el cerro a esa altura tiene esta forma. La forma que tiene el cerro a esta altura 0 tiene esta forma. La forma que tiene el cerro a esta altura de 4 tiene esta forma. Entonces, fíjense, cada línea de nivel, o curva de nivel que se llama, nos representa la forma que tiene este cerro a diferentes alturas. Se supone que esta parte de acá es la que se encuentra a mayor altura, ¿no ve? Puede haber mayores alturas incluso representadas acá. Entonces, fíjense cómo un objeto tridimensional, como un cerro, por ejemplo, lo estamos representando en el sistema acotado en un plano, mediante la utilización de estas curvas de nivel. Luego tenemos los sistemas perspectivos. Son aquellos que dan una visión clara de la forma del objeto sin necesidad de tener ningún conocimiento previo para poder apreciar dicha forma. Estos sistemas son el sistema axonométrico y el sistema cónico. El sistema axonométrico es una representación que, aunque no es realista del todo, da la forma de la pieza de una manera clara. Este sistema axonométrico al mismo tiempo se subdivide en dos subsistemas, el ortogonal y el oblicuo. El ortogonal es el que vamos a utilizar nosotros ampliamente en nuestra materia. Veamos cuáles son las características de ese tipo de representación. Pero también esto quería indicarles el ortogonal y el oblicuo, que a su vez se subdividen en otros, el isométrico, el trimétrico, el dimétrico, la caballera, etc. El que vamos a utilizar en nuestro caso sería el isométrico también. El isométrico y el ortogonal son los que más vamos a utilizar. ¿De qué se trata el sistema axonométrico ortogonal? Es como cuando representamos un objeto en el espacio sobre un plano. Se hace la proyección del objeto sobre un plano. Fíjense, aquí tenemos un punto B, un punto A, proyectando mediante rayos perpendiculares al plano. Esto forma 90 grados con el plano, estos rayos forman 90 grados con el plano. Yo puedo tener la proyección de este objeto sobre el plano. Y el sistema axonométrico oblicuo significa que utilizamos rayos de proyección con un cierto tipo de inclinación para poder representar el objeto sobre el plano, ¿no? Entonces, esta es la forma en la cual vamos a utilizar nosotros las proyecciones de un objeto sobre un plano, principalmente. El sistema axonométrico, como decía, el ortogonal, se divide también en tres subsistemas, como son el isométrico, que vamos a ver sus características más adelante de manera más detallada. Es el más utilizado por su comodidad, por su forma en la cual se dibuja de manera sencilla. El isométrico es bastante útil para nuestro caso. También existe el dimétrico y el trimétrico, que puede ser utilizado en algunas otras especialidades. El oblicuo también se subdivide en otros tres subsistemas, como ser la caballera, la perspectiva militar, la perspectiva egipcia. Bueno, esto puede ser utilizado ampliamente, principalmente por otras especialidades como ser la arquitectura. Solamente por conocimiento lo mencionamos acá. El sistema cónico, finalmente el sistema cónico es la representación más real de un objeto, pero a su vez la más laboriosa. Reproduce los objetos con las mismas deformaciones que se observan. Este sistema cónico, como decía, es un poquito difícil de poder realizarlo. Hay que tener bastante experiencia, y esto lo utilizan bastantes arquitectos. Es la representación de un objeto, en este caso, digamos, de este edificio, tal como lo veríamos nosotros. Las cosas que se encuentran más cerca de nuestra vista se ven más grandes. Las que se encuentran más alejadas se ven más pequeñitas. Aunque la altura de esta columna de acá sea la misma altura que tiene esta columna, pero a simple vista se ve más pequeñito porque está más alejado, ¿no? Esto es lo que vemos. Aquí está el ejemplo. El sistema cónico es el que ofrece un mayor acercamiento a la forma real con la cual vemos los objetos. A la distancia, los objetos se van achicando, aunque tengan la misma dimensión, pero los objetos se ven más pequeños y convergen
convergen en un lugar que se llama foco. Bueno, esto es utilizado bastante por los arquitectos, solamente para mencionarlo. En síntesis, aquí tenemos un cuadro resumen de todos los sistemas de representación de un objeto sobre un plano. Los sistemas métricos, en los cuales vemos el sistema diédrico o proyección de Monge, y el sistema acotado. Y los sistemas perspectivos, entre los cuales vemos el sistema axonométrico ortogonal, que es el que vamos a utilizar nosotros bastante, el sistema axonométrico oblicuo y el sistema cónico. Dentro del sistema axonométrico ortogonal tenemos el isométrico, el dimétrico y el trimétrico. Y dentro del axonométrico oblicuo tenemos la perspectiva caballera, la militar, la egipcia. Reitero nuevamente, el que vamos a utilizar nosotros es el axonométrico ortogonal y el isométrico. Son los más utilizados en el campo de la ingeniería, en nuestra especialidad. Bueno, veamos un poquito las características del sistema de proyección isométrico. Aquí tenemos un objeto como un cubo, por decir. Es un cubo que tiene los lados similares y está representado en una proyección isométrica. Fíjense, este cubo es tridimensional, pero dibujándolo de esta forma, lo estamos viendo casi tridimensionalmente, por decir. ¿Qué características tiene este tipo de representación isométrica? Tomando como ejemplo este cubo. La proyección isométrica se utiliza en aquellas representaciones en las que haya que mostrar de manera clara, especialmente detalles importantes en tres vistas. Con este tipo de proyección, estamos viendo detalles que existen en esta cara del cubo, en esta cara del cubo y en esta cara del cubo. O sea, estamos inclinando el objeto para ver detalles que existen en tres caras principalmente. Esto es bastante útil para nuestro caso, para el dibujo de diferentes piezas, para poder apreciar las características o los detalles que pueda tener un objeto en tres caras. Claro que las otras tres caras no lo vemos, pero estamos viendo tres caras con sus detalles correspondientes. Girando el objeto podemos ver los detalles de las otras caras también. Y aquí tenemos un ejemplo de un objeto también dibujado en proyección isométrica. ¿Cuáles son las características con las cuales se tiene que dibujar este objeto? El ángulo de inclinación de una de las aristas tiene que ser 30 grados con respecto del horizontal, al igual que este otro de acá, 30 grados. Si este cubo es de 100 por 100, o sea, tiene este lado 100 unidades, este lado 100 unidades y este otro lado 100 unidades, cuando hacemos el dibujo de este objeto en este tipo de proyección isométrica, las dimensiones no cambian. O sea, dibujando este objeto en este tipo de proyección, esto sigue siendo 100, esto sigue siendo 100, y todos los lados siguen teniendo la misma dimensión. Las dimensiones no cambian. Lo que sí va a cambiar es la forma de algunas figuras geométricas, como por ejemplo, en esta cara tenemos un círculo, en esta también, en todas las caras, ¿no ve? Pero haciendo este tipo de proyección isométrica, fíjense, el círculo que existe en esta cara ya no se ve como un círculo, se deforma. Esto ya es una elipse, esto ya es una elipse, y esto es una elipse. Esa es la característica que tiene este tipo de proyección, de que los objetos circulares se deforman a una elipse. Aquí está la relación. La relación de las medidas se mantiene, o sea, no cambia. Pero los círculos se transforman en elipses, relación entre ejes de elipses 1 a 1.7. ¿Qué quiere decir esto? Que el eje largo de esta elipse tiene 1.7 y el eje corto tiene 1. Es la relación que existe entre el eje largo y el eje corto, ¿no ve? 1 a 1.7. Vamos a hacer prácticas también sobre este tipo. Tenemos que aprender bastante, ustedes van a aprender bastante la proyección isométrica. Y esto lo vamos a hacer también en el AutoCAD, por si acaso. Todos los dibujos que vamos a hacer en adelante, vamos a hacerlo en el AutoCAD. No vamos a hacer dibujos ya a mano. ¿Ya? Todos los dibujos hay que hacerlo utilizando estos softwares que existen, que facilitan
los dibujos. La proyección dimétrica, esto ya es para poder de conocimiento solamente, no vamos a utilizarlo, pero ¿qué características tiene? Fíjense, el mismo objeto, el cubo, pero ya no está inclinado a la misma inclinación que la anterior. La inclinación, en este caso, esta arista está inclinado 42 grados con respecto del horizontal y este lado 7 grados solamente. Aquí se puede ver mejor los detalles que existen en esta cara, que no se ven muy distorsionados. Por ejemplo, el círculo que existe en esta cara no pierde su forma de círculo. Pero en esta otra cara y en esta cara sí. Los círculos ya se ven deformados y se ven como si fueran elipses. Este tipo de proyección se utiliza en aquellas representaciones en las que haya que mostrar detalles importantes de forma especialmente clara en solo una de las tres vistas. O sea, los detalles de este objeto se van a ver mejor plasmados en esta vista. Un ejemplo de ese tipo de proyección lo tenemos acá. Esta arista estaría formando 42 grados con la horizontal y esta otra estaría formando 7 grados con la horizontal. La relación de medidas. Ahora, ¿cómo cambian las medidas? Si este es un cubo de 100 por 100, ¿esto cuánto ya mide en este tipo de proyección? ¿Esto cuánto mide y esto cuánto mide? Las dimensiones de esta arista A se mantienen constantes, 100 en este caso. Las dimensiones de la altura B se mantienen constantes, 100. Pero ¿qué pasa con la dimensión de esta arista cuando estamos dibujando con este tipo de proyección? Reduce a la mitad. Si la dimensión real es 100, esto va a valer 50. Este lado se dibuja con la dimensión a la mitad, ¿no? Y la relación de las elipses también en las dos caras, en esta de acá, en esta cara de acá, 1 a 3. Y en la cara frontal, esta cara frontal de acá, se mantiene. No cambia la forma. Y luego tenemos la proyección caballera, la perspectiva caballera que se llama, en la cual solamente se inclina una de las aristas, fíjense, 45 grados. Este otro está horizontal y este otro está vertical, no se inclinan a ningún lado. La perspectiva caballera sigue las proyecciones o el tipo de representación dimétrica. No está normalizada y se utiliza cuando haya que mostrar detalles importantes de forma especialmente clara en una sola vista. Es parecido al anterior, al dimétrico, ¿no? Los detalles más importantes se ven en esta cara, prácticamente que no tiene ningún tipo de deformación. Mientras que en esta sí existe algún tipo de deformación ya. La dimensión de esta arista se mantiene constante, de esta arista constante, y de esta también se reduce a la mitad, ¿no? Reduce a la mitad. Y una circunferencia en esta cara y en esta cara es de forma elipse. La elipse con estas características, 1 a 3.2, 1 a 3.2. Un ejemplo de representación mediante este tipo de proyección. Entonces, serían las formas de representar un objeto en el espacio. Muchas representaciones lo estoy dando a conocer de manera que tengan conocimiento de los mismos, pero no vamos a utilizar todos. Ya les dije cuáles son los que vamos a utilizar. Entonces, yo creo que en esta primera clase hasta ahí sería suficiente. A continuación, para la siguiente clase, vamos a hablar de los formatos de hojas de papel que se utilizan. Existen varios formatos, vamos a ver las características de los formatos de papel que se utilizan en el dibujo. Y también hablaremos de los tipos de líneas que se utilizan y ya vamos a ir hablando un poquito más, introduciéndonos un poquito más al manejo del software AutoCAD. Entonces nos veríamos en la siguiente sesión. Gracias.